levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien puede gritar. ¡Celébrale! Con júbilo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grito de júbilo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo.
Buenos días, mis estimados hermanos. Dios los bendiga en este día en que podemos estar una vez más en nuestros hogares para recibir, como todos los domingos, la hermosa palabra de Dios. Y permítame en primer lugar acercarme al trono de la gracia para pedir su dirección en esta hermosa mañana. Oremos juntos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Permitirme llegar, Señor, con tu palabra a cada hogar, Señor. Lo que ya pusiste en mi corazón, transmítelo a tu iglesia, Padre Celestial. Gracias. Guarda a tu iglesia, Señor. Protégelos y bendícelos siempre, mi Dios. A cada uno de mis hermanos que en esta mañana están ahí en sus hogares recibiendo, Señor, tu palabra. Me pongo alma, cuerpo y espíritu. Haz tu voluntad, Señor, sobre tu iglesia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, gracias, hermanos, por su paciencia de estar esperando cada domingo a las 8 de la mañana la hermosa palabra de Dios. Gracias a todos ustedes que en sus hogares, ahí sentados en lo cómodo de su sala, puedan recibir con toda la familia y todos los que habitan en la casa. Gracias a la familia Noli Rodríguez, gracias hermano Carlos, Ana María Elena, hermana Delia Pajuelo, tus hijos, hermana Anita, Cristian, con Esperanza, esposo, Erika Villanueva, Erika Guzmán. Gracias por nuestra hermana Ruth Robles y José, Carla y su esposo Luis. Gracias por Elsa y Ángel, Poli Caterín. Gracias por la vida de la familia también, hermano Víctor Raúl y su esposa Esmeralda. Gracias por todos ustedes. Gracias por cada uno de ustedes, por Ana Pelagia, Ana Carmen, Ana Giovanna. Gracias por Yesenia y Edwin, su esposo. Gracias por los cultos que hacen en su casa. Se sientan todos en la casa y eso es bueno. Gracias por nuestro hermano David. Gracias por Israel. Gracias por todos ustedes. Los amo en el Señor. Perdónenme si alguno de me he olvidado. Hermana Marta, hermana Dora, todos ustedes los amo en el Señor y espero que se mantengan siempre firmes en los caminos del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes estas dos realidades que existen. No podemos obviar que detrás de toda esta pandemia, de este COVID-19 y manos extrañas que se están moviendo en el mundo espiritual, y es bueno desenmascararlas también, o por lo menos tener conocimiento de las cosas que están pasando, porque la palabra del Señor dice que ninguna cosa sucede si no es por la voluntad de Dios. Así que no es que Dios lo ha mandado esta enfermedad, que a veces Dios permite, ¿no? Y creo que Satanás no va a hacer nada sin el permiso de Dios. Así que la gran pregunta cuando yo hablo de estos dos, la realidad de estos reinos, y me pregunto, ¿qué es reino? ¿No? Reino es una comunidad compuesta por dos clases de personas, ¿no? El rey, que gobierna, y los súbditos que obedecen y se sujetan a la autoridad del rey. Eso es reino, ¿no? Hablando del rey de las tinieblas, cuyo rey es Satanás, y hablando del rey de la luz, cuyo rey es Jesucristo. ¿Está claro? Él gobierna en el rey de las tinieblas, Satanás, y gobierna en el reino de la luz, Jesucristo. Eso ya está claro. En algún momento de nuestra vida hemos nacido en el reino de las tinieblas, y eso por el pecado adámico. Adán, por su desobediencia, por no reconocer la autoridad de Dios, por no reconocerle como Señor y Rey, dejó de pertenecer al reino de la luz y fue arrojado.
nosotros también, como dice Efesios, hemos nacido en el reino de las tinieblas. Pero el apóstol Pablo, en la primera carta de Colosenses, capítulo 1, verso 2:13, dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al Rey de su amado Hijo. O sea, el momento que usted fue librado de la potestad de las tinieblas y es trasladado de las tinieblas, es el momento que usted se convirtió. El día que usted se convirtió, automáticamente pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. De ese día usted pertenece al reino. Y hay cosas que quizás nosotros como iglesia estamos obviando, y nosotros conocemos como al Señor, que es Salvador, que es sanador, que es ayudador, pero poco lo reconocemos como Rey de nuestras vidas. Sí, mi Jesús sana, mi Jesús salva, mi Jesús viene, nos ayuda, pero casi poco se escucha hablar que Él reina. Algunos están pensando que va a reinar cuando Jesucristo venga a llevar a su iglesia. No, Él ya debe reinar ya. El reino de Dios está entre nosotros. Pero siempre hay ciertas leyes que rigen cada ciudad, cada país, ¿no? Si no hubiera leyes, la gente se movilizaría, haría lo que le da la gana. Así que también en el reino de las tinieblas hay ciertas leyes, ¿no? Y ellos se rigen por los deseos de la carne, los impulsos pecaminosos, la voluntad propia, o sea, viene de la naturaleza no regenerada. Efesios, volvemos a Efesios capítulo 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, dice, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes. Y la palabra del apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Así que las leyes en este reino de las tinieblas es: vive como tú quieras, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, haz lo que a ti te da la gana, lo que a ti te parezca, lo que a ti te gusta, lo que a ti te convenga. Pero Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Así que tarde o temprano vamos a dar cuenta por las cosas que estamos haciendo. Hoy es fácil conocer a un venezolano dentro del pueblo peruano y rápido pensar: este es venezolano. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sacamos que es venezolano? No por la forma como se viste, sino por la forma como habla. Este es veneco, decimos. Ahora, ¿cuál cree que es el idioma en el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el idioma ahí? Si te das un viajecito relámpago al reino de las tinieblas, te vas a dar cuenta que el idioma que se habla allá, ahí todo es queja, queja y queja y más queja. ¿Tú no has visto que la gente se queja? Desde que sale de la casa, se encuentra con el vecino y de pronto el vecino: mira, el basurero no ha pasado. Sigues avanzando, vas a la panadería a comprar tu pan y te vas a quejar: este pan chiquitito, no sacan los pan grandes. Queja. Te vas al mercado, te vas a quejar del pollero, del papero, de todo el mundo te quejas: mira, estos limones están caros. Subes al micro, bajan en la esquina y de pronto no bajan en la esquina donde tú quieres, sino bajan a la otra esquina y dicen: aquí hacen lo que le da la gana, yo quiero bajar ahí. Vamos a la iglesia y nos quejamos: no, el culto muy temprano, debe ser el culto en la tarde, en la noche. Todo es queja. Todo ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. Todo es queja, todo es queja, todo es queja. ¿Qué idioma se habla en tu casa? Dice Efesios 5:20:
dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la Biblia nos manda que demos gracias a Dios por todo. No he encontrado a alguien decir, gracias Señor porque me despidieron del trabajo. Nos estamos quejando. Cuando debíamos ir, y si alguien te pregunta, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, ayer me despidieron del trabajo, pero, hermanos, contento y feliz porque el Señor me va a dar otro mejor trabajo. Eso es dar gracias a Dios en todo, por todas las cosas, por las cosas buenas y las cosas malas. Ese es el lenguaje de él. Ahora, su manera de hablar delata quién está reinando en su corazón de esa persona. El problema no es lo que está afuera, sino quien reina adentro. Porque de la boca habla la abundancia del corazón. ¿De qué me he llenado estos últimos meses, estos años, de la palabra de Dios? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cómo hablo en mi casa? ¿Cómo hablo en mi trabajo, en mi negocio? ¿Cuál es el lenguaje que hablo yo? Así como también hay leyes que gobiernan en la luz de las tinieblas, también hay leyes que gobiernan en el reino de la luz. Ahí Mateo capítulo 5, Mateo 5 versículo 14 y hasta el 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, tú vas a hablar lo que está en tu corazón, para que dice Pablo en su carta de los Corintios, dice, somos cartas abiertas para que el mundo las lea. Y aquí el Señor Jesucristo dice, para que vean vuestras buenas obras delante de los hombres, así alumbre vuestra luz. La gente tiene que sacar diferencia. Este es un hijo de Dios, este es un creyente. Porque no solo lo dice, sino lo vive. Y la gente se va a convertir por tu forma de ser. Así que en este reino de la luz se vive como el Señor manda, como Él ordena, no como tú quieres, no como a ti te parece. No. Hay que hacer la voluntad de Dios no solo en cierto aspecto de nuestra vida, en todo. Dios no quiere la mitad nomás, tu vida, lo quiere todo. Todos mis planes, mis proyectos tienen que estar enmarcados en la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, lo que a mí me parece. No. Yo tengo que hacer mis planes, ¿no?, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál crees que es el idioma que se habla en el reino de la luz? Haz otro viajecito ahí en el reino de Dios y te das cuenta que ahí solamente es pura alabanza. Alabanza y alabanza. Están glorificando a Dios todo el día, todos los días. El lenguaje que tú hablas delata quien reina en tu corazón. Si tú eres una persona que se queja de todo, es porque eso, sabemos quién está reinando en tu corazón. Si tú eres una persona que solo lo ve, amén, gloria a Dios, amén, te golpearon, te machacaron, no te despidieron del trabajo, no te pagaron, pero dices amén, gloria al Señor, Dios proveerá. Entonces yo sé quién reina en tu corazón. Así que, ¿cuál crees que es el idioma que se habla entre creyentes? Es la gracia de Dios por todo. Se ama a Dios, se ama al prójimo. Dice primera de Juan, dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El que no ama al prójimo, el amor de Dios no está en él. Vamos a primera de Juan. Debemos conocer estos textos
todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque nació de Dios. El día dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, tú y yo, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Alguien me podrá decir, como no me lo ha dicho, ¿no? ¿Y qué hace ese aquí? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué este pastor le recibe? Hermanos, yo no puedo decidir quién viene a la iglesia, quién no viene a la iglesia. Yo no soy dueño de la iglesia. Simplemente soy un administrador, un pastor de la iglesia. Aprendí la oración de Jesús en Juan 17, que lo oraba por todos, para que ninguno se pierda. A mí Dios no me ha puesto por juez. A mí claramente la palabra del Señor me dice que yo debo amar, dice, a mi prójimo. Si no amo a mi hermano, pues ámalo como a tu prójimo. Y esto no es un consejo. Esto es un mandato de Dios, que tenemos que amar a nuestro hermano y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algunos dicen, yo no tengo nada contra él. No se trata de no tener nada contra él, se trata de amarlo. Amarlo, así con sus debilidades, con sus defectos y virtudes, ámalo. Yo no puedo elegir a quién amo, a quién no amo. La palabra es claro. Tenemos que amarnos entre todos nosotros, te guste o no te guste. No podemos nosotros decidir por los demás. Yo no puedo decir quién entra al cielo, quién entra al infierno. Dios no quiere ni la muerte del impío. Yo tengo que aprender a amarlo. Que nos amemos los unos a los otros. En esto somos conocidos que somos hijos de Dios. Así que ama, si no como hermano, por lo menos como a tu prójimo. No es opcional, no es un consejo, este es un mandato de Dios. ¿Cuál es la realidad del mundo demoníaco? Satanás existe, es real. Algunos creen que el diablo es puro cuento, aún cristianos todavía piensan que algunos me pidió, pastor, no hable sobre esos temas. Yo no puedo dejar de hablar lo que la palabra me enseña, lo que la palabra está escrita, que el diablo sí existe. En 2 Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás dice no saque ventaja. Así que de seguro que él está sacando ventaja de la situación en la que vive el país. La Biblia nos habla de la comunión de los santos. ¿Y cuándo va a haber comunión de los santos? Cuando vayamos a la iglesia. Hoy estamos aislados. Yo no dudo que la iglesia esté en la casa. Yo no dudo que haya comunión entre hermanos, entre esposo y esposa. Pero ¿qué es la comunión de los santos? Tu comunión contigo, conmigo, el otro hermano, otra hermana. Para eso está la iglesia. Ahí se ve la comunión de los santos. Desde ahí podemos evangelizar. Está en nuestras casas. No lo podemos hacer. Así que, ¿cuál es el status quo de Satanás? Es bueno que lo conozca ahí en Lucas, capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18, dice así. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Una de las primeras cosas del status quo de Satanás es que está destronado. El día que él se rebeló contra Dios, Dios lo arrojó. Él quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo arrojó. Por eso dice, yo vi caer a Satanás. No, una forma de poder expresar esta mañana para que tú entiendas. Desde el momento que se rebeló, Dios lo arrojó. Fue destronado. En su lugar, dice Colosenses capítulo 2, volvemos a las cartas pastorales, capítulo 2, verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no eran contraria,
y la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó a los principados de la autoridad y los sirvió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Segundo, Satanás fue derrotado. No solo fue destronado, fue derrotado. No solo fue destronado, no solo fue derrotado, sino que también fue destruido. Hebreos capítulo 2 verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue destronado, fue derrotado y fue destruido. Aún así, no podemos subestimar que el diablo muchas veces saque ventaja, muchas veces por nuestra ignorancia nuestra, ni tampoco tenerle miedo. No, ni tampoco sobredimensionar su obra, tampoco. No. Él es el rey de las tinieblas, reina, pero no gobierna, como el caso de Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra. Ahí gobiernan los reyes, en este caso está gobernando la reina Isabel. Pero tiene la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, tiene su primer ministro. La reina es una figura decorativa. Reina, no gobierna. En nuestra iglesia nos preguntamos, ¿Jesucristo reina? Pero todavía no gobierna. Llegará el momento, porque quien gobierna la iglesia somos los hombres, los pastores, los dirigentes, no el Señor. Pero no podemos ignorar, como dice Efesios capítulo 6 verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra el gobernador de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tiene su jerarquía. Están los principados, más abajo están las potestades, están los gobernadores y están las huestes espirituales. ¿Sabe usted al único que no le gusta que haya cultos? ¿A quién es? Es el diablo. Y tiene sus aliados en este mundo. Está la ONU, la OEA, el Organismo Mundial de la Salud, que han decretado la cuarentena y el aislamiento total, o social, como ellos llaman. Se han cerrado todas las fronteras, se han cerrado los comercios, se cerraron los negocios, las iglesias también. Todo se cerró. Así que tiene sus aliados a través de los presidentes, los gobernantes, los políticos. Así que ellos son los que ahora ellos están gobernando. A través de esta pandemia ha salido el sobretexto de aislarnos. No sabemos hasta cuándo. Y por eso que no debemos ignorarlos para que no saque ventaja. Nuestra labor es extender el reino de Dios. Y lo tenemos que hacer a través de la iglesia. Desde ahí, hacia el mundo. Los segundos, así como hay la realidad del mundo de las tinieblas, también hay la realidad del reino de Cristo, de la autoridad de Cristo, del gobierno de Cristo. En Mateo 28, 18 es un texto que muchos lo conocemos. No sé si este texto a ti te impacta. Texto que quizás cuando nos convertimos al Señor, es un texto que nosotros siempre lo manejamos. 28, 18 en adelante, dice 19. Por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es su mandato. ¿La estamos cumpliendo? Quiero irte un poco más. Si eso no te convence, vamos a Filipenses. Capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como toda cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún,
hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, en la realidad de este mundo que encontramos, nosotros predicamos a un Cristo vivo, no uno que está muerto, uno que está vivo. La iglesia de hoy tiene que recordar, la iglesia tiene que recuperar, como dice Colosenses, Efesios, volvamos a Efesios, sí, capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una de las cosas que tenemos que recuperar, hermanos, es que tenemos que pedir a Dios sabiduría para hacer las cosas de Dios. A nuestras autoridades les falta sabiduría para poder controlar la pandemia en nuestro país. A nosotros los pastores nos falta sabiduría. Al creyente, al mundo y a todo el mundo le falta sabiduría. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para gobernar mi propia vida. No es algo que yo tengo que hacer. Y sigue diciendo ahí, y 19, y lo cual la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Crees lo que dice la palabra del Señor? El diablo ha cegado nuestro entendimiento para no creer lo que Dios dice en su palabra. Para los que creemos, dice. Dios ha dado esa autoridad a la iglesia, ¿no? Dice que todo está sometido bajo nuestros pies. Usted tiene poder más que cualquier hijo del diablo. Usted tiene la autoridad. Usted tiene que saber usar ese poder que Dios le ha dado. Y dice más adelante, esta fuerza, versículo 20, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a su derecha en lugares celestiales, y sobre todo principio y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido. Dios lo puso bajo nuestros pies. Dios te dio la autoridad. Tú tienes la autoridad, no necesitas que nadie ore. Dios te la dio a ti, te la entregó en tus manos. Pero muchas veces por desconocimiento, por ignorancia de la palabra del Señor, no conocemos lo que dicen las Escrituras. Y eso tenemos que recuperar. Por eso muchas veces cuando vamos a la iglesia nos dormimos, no vamos a la iglesia y nos robó las bendiciones que Dios tenía en nuestra vida. O porque no tomamos lectura de la palabra del Señor, no escudriñamos en ella. Es el tiempo que volvamos a Dios. Así que todo lo ha dado a la iglesia. El diablo no quiere que sepas eso, que Dios lo dio, lo sometió a toda la iglesia. Así que, mi querido hermano, hoy quiero terminar diciéndote en esta mañana que hoy es un día para crecer y aprender. Sé que necesitamos perseverar en medio de las aflicciones, de las pruebas, de los dolores, de los golpes. No hay que desesperarnos ni rendirnos. Sé que todo esto va a pasar. Sé que llegaremos al momento donde tenemos que regresar a la casa de Dios. Se están haciendo quizás todos los protocolos necesarios para poder tener los cultos, 1 o 2 cultos en nuestras iglesias. Lo tenemos que hacer, sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. No perdamos de vista nuestra comunión, no perdamos de vista nuestra fe, nuestra fidelidad delante de Dios. Sigamos siempre fieles. 2 Corintios capítulo 10. Sí, capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10. Quiero terminar ya
la exposición de la palabra del Señor. Capítulo 10, versos 3 a 5, dice así: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, creo que llegó el tiempo de que nos rebelemos, no contra Dios, sino contra este sistema. No vivamos como nosotros queremos, vivamos como Dios le agrada, vivamos en el reino de la luz. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso el reino de la luz, y hay una forma de vivir, una forma de agradar a Dios, hacer las cosas que a Dios quiere que hagamos, no lo que a mí me parece, no lo que yo quiero, no, sino que debe primar la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice también en Apocalipsis 2 o 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Él no va a entrar si tú no le das permiso para entrar, no. Dice el mismo 2 Corintios capítulo 6, más atrás, versículo 14 y 16, dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois, dice, el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y 17 termina diciendo: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, Dios nos manda en esta mañana que nos salgamos de medio de ellos. Si estáis viendo en un mundo que a Dios no le agrada, una vida que no le agrada a Dios, Dios dice que sal de ese lugar. No toques lo inmundo. Tú no eres hijo de las tinieblas, tú eres hijo de la luz. Como dice Mateo 5:14, para que el mundo vea nuestras buenas obras. Hermanos, es el tiempo de crecer y aprender en las cosas de Dios. Quiero en esta mañana, antes de terminar, hacer una invitación a aquellas personas que están en sus hogares y todavía no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quiero orar por ti. Si alguien que levanta su mano ahí en el lugar donde se encuentra, yo oraré por usted. Levanta tu mano y donde te encuentres para orar por ti. Si hay una mano levantada en medio de tu familia que no conoce a Jesucristo, tú, mi hermano, acércate a Él para conducirlo a los pies de Cristo. ¿Habrá alguno? Pues por esa alma uno que levantó su mano y quiero orar por ti. Y invito a toda la iglesia a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Muchas gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta mañana. Me has permitido llegar a los hogares, Señor, hablar a tu iglesia de la realidad de estos dos reinos, Señor: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es cierto que mucho hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor, pero aunque muchos han pasado al reino de la luz, viven todavía, Señor, con las normas, con las leyes del reino de las tinieblas, Señor. Todavía hay cristianos que hacen lo que quieren, lo que les da la gana. No, Señor, no estamos para hacer lo que nos da la gana, Señor. No lo que a mí me parece, sino lo que tu palabra manda, Señor. Lo que tu palabra me enseña, Señor. El amar a mi prójimo, el amar a mi hermano, no es un consejo, es un mandato, Señor. Y nosotros tenemos que amar según dice tu palabra, Señor. En esta mañana oro por todos mis hermanos, Señor, que hoy con un corazón contrito y humillado, Señor, se acercan ante ti, Señor, para pedir que lo perdones. Perdónalos, Señor. Y aquellos que levantaron sus manos y quieren recibirte a ti como su único y su Salvador, Señor,
vienen a ti arrepentidos, recíbelos, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Gracias por estas almas nuevas, Señor. Gracias porque en medio de esta crisis, tu iglesia se está fortaleciendo en los hogares, Señor. Y saldremos, Señor, con todas las energías, Señor, para volver una vez a las calles, Señor, a predicar tu evangelio, Señor. Gracias, guarda a todos mis hermanos, Señor, de la iglesia. Gracias por todos ellos, Señor. Bendice la vida de todos mis hermanos, Señor. Desde aquí oro por la familia Noli Rodríguez, Señor. Bendice a esta familia, a todos sus hijos e hijas, Señor. Bendice a la familia también, Señor. Jaramillo Pajuelo, Señor. Bendice a hermana Delia, su esposo, sus hijos, Padre Celestial. Bendice a mi hermana Carmen, a su mamá Pelagia, hermana Giovanna. Bendice a todo hermano David. Bendice, Señor, hermana Dora, hermana Marta Gallardo, María Condeso, Josías. Bendice a Erika Guzmán, a Erika Villanueva, al hermano Víctor Raúl, hermana Esmeralda, Paul, Caterín, hermana Katy, Carla y Luis, Elsa y Ángel, José y Ruth, Erika Guzmán, hermana Dora, hermana Ana, Cristian y Esperanza, David Alzamora, Benito Aquino. Gracias por todos ellos, hermana Victoria. Gracias por cada uno, hermana Miriam, hermana Vilma, hermana Cecilia, María Sánchez, hermano José Chuzo, mi hermana Elena, por sus hijos, por Besabé y Alex, por todos ellos, por cada uno de ustedes. Los amo en el Señor. Les deseo lo mejor para ustedes. Que Dios me los guarde. Reciban el amparo y la fortaleza de Dios. Vamos a salir de esta crisis, sí, mis hermanos, juntos con el Señor. Dios me los guarde y me los bendiga. Y aquellas almas que entregaron su vida al Señor, también. Gracias por estos momentos tan especiales. Dios los bendiga a todos ustedes. Los amo en el amor de Dios. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos, a todos ustedes que a través de esta transmisión pueden recibir la palabra de Dios. Manténganse firme. Lean la palabra del Señor. Tengan oportunidad para leer en estos días de cuarentena. Los martes mi esposa, la pastora Isabel, estará compartiendo la palabra del Señor. Los domingos a estas 8 de la mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Y a través del WhatsApp del grupo de la Iglesia Vida Eterna, mande su petición para orar por usted. Nos estamos comunicando y los anuncios de la iglesia los estamos dando a través del grupo de WhatsApp. Gracias a todos ustedes y Dios me los bendiga y tengan un feliz día domingo. Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Dios. Bendiciones.